Bien, con todos tengan un buen día. Vamos a empezar nuestra clase de química. Chicos, ¿ustedes sabían que hasta el día de hoy, hasta el día en plena cuarentena, el año 2020, hasta el día de hoy nadie ha podido observar un átomo? Sí, así como lo escuchas. No sabemos cuál es la forma real que pueda tener un átomo. Todas las gráficas que vemos en los libros solamente son teorías, ¿no? Son hipótesis, basadas, obviamente sustentadas en principios físicos, químicos y matemáticos, ¿no? Entonces, a ellos se le llaman modelos atómicos, que es lo que el hombre cree, cómo cree que es la forma de un átomo. Pero vuelvo a repetir, hasta el día de hoy nadie ha podido observar ni fotografiar la estructura de un átomo. Bien, empecemos con esto. Entonces ya estamos hablando de qué es lo que el hombre cree son los modelos. Empecemos con uno, antecedentes. ¿Han escuchado hablar ustedes de los 4 elementos? ¿Sí? ¿Se recuerdan cuáles son esos 4 elementos? Muy bien, dilos. Agua, tierra, fuego y, muy bien, aire. Bien, esos conceptos sobre los 4 elementos vienen de hace 5 a 6 siglos antes de nuestra era cristiana. Es decir, hace más de 2000 años atrás, ¿no? Hace más de 2500 años atrás. Bien, surgen la primera teoría sobre el átomo, surge en el siglo V y el siglo VI antes de Cristo. ¿Ya? ¿Y en qué lugar surge? Surge en la antigua Grecia. Un grupo selecto de filósofos llamados los atomistas, ellos creían que todos los cuerpos vivientes y no vivientes, ya sean de plantas, animales y de piedras y otros objetos sin vida, estaban conformados por unas pequeñísimas partes. Esas pequeñísimas partes a las cuales no se le podía dividir más, se llamaba efectivamente así: el sin partes, el sin división. La palabra átomo, ¿ya? Proviene de 2 vocablos griegos. La palabra a significa sin y la palabra átomo significa división o parte, ¿ya? Sin división o sin partes. Es por eso que cuando vemos a veces un periódico dice, ¿no? El Comercio dice, no te pierdas desde el domingo la colección de diccionarios. Tomo 1, tomo 2, o sea, parte 1, parte 2. Y la palabra a es la negación, eso quiere decir que no tiene. Bien, ese grupo de filósofos griegos, ellos afirmaban que todos los cuerpos estaban conformados por partes que ya no se podían dividir más. Esas partes se llamaban el átomo. Muy bien. Y el precursor de esas ideas fue Leucipo, ¿ya? Y su discípulo Demócrito, que fue el que continuó ese legado, difundiéndolo, ¿ya? Pero lamentablemente ellos tuvieron que afrontar a otros superfilósofos de su época. Me estoy refiriendo al gran Aristóteles y Empedocles, que eran 2 griegos muy afamados para su tiempo, sobre todo Aristóteles, ¿no? Que se le consideraba un super sabio, adelantado para su tiempo, ¿no? Bien, ahí tenemos los 4 elementos. Los 4 elementos de Aristóteles. Aristóteles, él era un seguidor de los conceptos de Empedocles. Empedocles, él hablaba sobre que todos los cuerpos estaban conformados por estos 4 elementos: fuego, aire, tierra y agua. Por ejemplo, un trozo de madera o un tronco más rápido se combustiona, más rápido se quema, porque en su interior hay mayor cantidad de elemento fuego. Ellos suponían eso, ¿no? Una piedra no se quema, no arde. ¿Por qué? Pues porque en su interior hay más elemento tierra. Y así iban deduciendo ellos, ¿no? Bien, entonces eso también se da en el siglo V, en el siglo VI. Pero a diferencia de los atomistas, mira cuánto tiempo dura. Va del siglo V
hacia el año 1803. Quiere decir que cuando llega Colón a Centroamérica, todavía se seguía pensando en los 4 elementos. Es más, hasta pocos años antes de la independencia del Perú, se seguía pensando en los 4 elementos, en ese pensamiento aristotélico, ¿no? De que todos estaban conformados de estos 4 elementos. Y efectivamente también se da en Grecia, ¿ya? Y dura aproximadamente, mira, del siglo V antes de Cristo, ¿ya? Antes de nuestra era actual, hasta el año 1803, que vuelve a retomarse el pensamiento atomista gracias a John Dalton. Dura aproximadamente 2300 años aproximadamente. Es muchísimo tiempo pensando en que todos los cuerpos están conformados por estos 4 elementos. Bien, veamos. Tenemos a John Dalton. Ahí está Aristóteles y Empedocles, ¿no? Y los 4 elementos. Y ahora empezamos con los modelos atómicos. Esto solamente era la antesala, los antecedentes históricos. Y tenemos al señor John Dalton. Él formula unas teorías, ¿ya? Esas teorías, él se demora entre el año 1803 y el año 1807. Él es un inglés, ¿ya? Y John Dalton, este sabio químico inglés, ¿ya? Ahí lo tenemos a John Dalton. Sea de paso, él tenía un problema de visión llamado el daltonismo, que ya lo explicaremos más adelante en biología, ¿no? Pero para adelantarte, son aquellas personas que no pueden apreciar el color verde ni el color rojo, ¿no? Hay varios tipos de daltonismo. De ahí viene su nombre, daltonismo, de John Dalton, a modo de curiosidad. Bien, John Dalton nos habla sobre, efectivamente, lo que decían los antiguos griegos atomistas, que la última parte de la materia, ¿ya? Hay una última parte que no se puede dividir más. Efectivamente, él trajo esos conceptos. A este modelo atómico lo conocemos popularmente como la supercanica, ¿ya? ¿Por qué, profesor, la supercanica? ¿Por qué? Porque es indestructible, es una supercanica. ¿Por qué más? Porque es indivisible, no la puedo dividir. ¿Por qué? Porque es indivisible, indestructible, impenetrable. Quiere decir que no puedo colocarla encima de esa estructura, no puedo colocarla a otra. Es impenetrable. Es ultramicroscópico. No lo puedo ver ni siquiera con un microscopio, ni con un super microscopio electrónico. Hasta el momento, como te repetía, nadie lo ha podido observar. A ninguno de los átomos. Y él suponía que tenía una estructura esférica, razón por la cual se le denominó la supercanica. ¿Qué más debemos recordar de los aportes de John Dalton? Muy bien, efectivamente, el átomo es la última partícula de la cual están conformados los cuerpos. Es la parte más pequeña, ¿ya? Y además va a conservar sus propiedades tanto físicas como químicas. ¿Ya? Si es oro, ok, esa última parte del oro, de un lingote de oro, lo más pequeñito que no se puede dividir más, ese es el átomo de oro. Si lo dividimos más, ya no es un átomo de oro, ya no conserva sus propiedades. Es lo que él pensaba. Estamos hablando del año 1803. Imagínate, más de 200 años atrás. ¿Ya? Bien, ¿qué otro postulado nos decía Dalton? Nos hablaba de que todos los cuerpos están conformados de estas diminutas partes, denominadas átomos, y los cuales combinados nos daban mezclas, nos daban moléculas, ¿no? Y las cuales tenían que estar en proporciones fijas. Otro postulado de Dalton: el átomo no se crea ni se destruye, solamente se transforma mediante sus electrones, mediante un acomodo electrónico. Solamente se llega a transformar, pero no va a desaparecer de la nada, solamente se puede transformar. Esos son los postulados de Dalton. Entonces, hemos hablado de sus antecedentes, hemos hablado de la escuela filosófica de los atomistas, hemos hablado de la escuela
filosófica de los 4 elementos de Aristóteles versus Leucipo y Demócrito, ¿ya? Son antagónicos. Leucipo y Demócrito son antagónicos, contrarios a Empedocles y Aristóteles, como resumen. Y hemos hablado del primer modelo atómico en el año 1803 a la 1807, los postulados de John Dalton. ¿Sí? Espero que te haya agradado la clase, ¿sí? Entonces, esos son los postulados. Un compuesto químico es el resultado de la combinación de uno o más átomos. Los átomos son indivisibles y van a conservar todas sus mismas propiedades. En cualquier reacción química, los átomos se combinan para formar moléculas. La separación de un átomo, de átomos, los átomos se pueden estar separando o se pueden estar uniendo, pero siempre van a conservar sus propiedades. Bien, chicos, entonces esta fue la clase del primer modelo atómico. Hasta la siguiente. Hasta luego. Gracias.